Bueno, y saludemos a esta hora a Liliana Rendón, ex senadora de la República de Colombia. Liliana Rendón, bienvenida a Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Buenos Bienvenida. días, un saludo muy especial, Roger, qué extraordinario espacio. De verdad, Gracias, gusto saludarte, saludar a la mesa, un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias. estamos un poquito desconectados, pero aquí de nuevo. No, está bien. No, no, qué bueno, es que hoy estamos precisamente, esa es la maravilla de la posibilidad que nos brinda la conectividad vía internet. Usted por allá en el suroeste lejos, yo por aquí en el oriente lejos, nuestros colegas allá en Medellín. Nos comunicamos y nos ponemos en contacto desde cualquier lugar. Y con buena señal, le veo buena señal, se ve bien. Muy bien, qué Bueno, bueno que aquí nos hubiese tocado a nosotros en las épocas pasadas las campañas políticas. A mí que me tocó, imagínese. a mí me tocó cuando eso para la Cámara, para el Senado, para el Consejo. Eso, esta tecnología aún no estaba tan desarrollada, ¿no? No, En la época del Consejo, Roger, que tú te acuerdas, nos tocó fue con Viper. sí, Apenas estaba claro. No, empezando. pero le cuento una cosa, Liliana. Le voy a hacer una confesión. Cuando usted, o sea, uno tiene contacto como periodistas con las fuentes, y las fuentes nuestras en ese momento, por ejemplo, eran los concejales del tema político, eran mucho más fuertes, mucho más importantes, recuerdo, que incluso los congresistas. Los concejales de aquella época eran distintos. Yo no sé qué pasó, eran Total, de concejales. acuerdo. Mira, Roger, ¿te acuerdas? En esa época existía un Luis Carlos Díaz, Jorge Mejía, Genaro Pérez, bueno, Marta Cecilia, había una cantidad de Fabio Rivera en esa época también. Estaban personas muy deliberantes, muy fuertes en el Exacto, debate. El consejo era muy visible, Roger, a pesar que no sí, teníamos esta tecnología. exacto, Todos los concejales en Medellín nos conocían donde llegábamos. Yo estuve 2 veces de exacto. concejala de la ciudad y donde iba, te cuento, tenía más reconocimiento en esa época como concejal que luego como representante de la Cámara y senadora. No, claro, y así es, y a eso me refería precisamente. Usted dice más deliberantes, pero eran como más formados, como con más espíritu de políticos deliberantes, pero respetuosos, con argumentos, con altura. Eso era una cosa muy especial y eso se ha perdido lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente. Hoy tenemos un Consejo de Medellín desaparecido y bueno, pero lo otro que quería decir es que la recuerdo a usted cuando, y ahí empecé pues a tenerla más en cuenta, cuando la veía trabajando así cara a cara con la gente, consiguiendo votos, y la gente decía, los mismos colegas suyos decían, es que esa vieja es muy berraca, perdón la expresión, pero así decían, es que esa vieja es muy berraca, la por allá consiguiendo votos en San Juan y cualquier parte de Medellín, Todas las frente a comunas, le gente. cuento, Roger, que a mí me tocó y me ha tocado porque sigo activa. Yo soy la que me conozco las 16 comunas, pero de arriba abajo, y los 125 municipios. O sea, yo creo que el recorrido que ha tenido Liliana Rendón en estos 23, 24 años de carrera, la verdad, todo lo teníamos que hacer físico. O sea, usted sacaba Sí, votos en Jardín, pero tenía que ir a Jardín, en Ituango y tenía que ir a Ituango, a Nechí, tenías que estar allá en los momentos difíciles. Yo saqué, por ejemplo, en Nechí en esa época para el Senado hace 8 años, 9 años, yo saqué casi 2.500 votos, pero a mí, o sea, Nechí había que estar yendo cada mes, cada 2 meses. Yo llegaba de Bogotá directo llegaba, veía a mi familia, hacía un recorridito y arrancaba para Tames, cogía suroeste, que son 23 municipios, el norte, el oriente, Magdalena Medio, yo me metía a nordeste, cuando eso no es que ahora que por problemas de seguridad, no, uno se iba y lo paraban 4 grupos distintos y uno decía, usted, la pregunta era, ¿usted a quién se ha encontrado en el camino? Y yo respondía, a unos como ustedes, igualitos. O sea, era así, o sea, uno lo paraba y no sabía quién lo paraba. Así de sencillo, pero usted seguía su caminar, a veces lo paraban. A mí me dejaron más de 2 y 3 veces retenida, en retenes, me hicieron 2 atentados. A mí me tocó durísimo, pero sin embargo yo nunca
me achicopalé, yo era para adelante, yo les decía, y si entraba a una comuna y me devolvían, les decía, no señor, Medellín es de todos, doctora, devuélvase, que no, que yo les decía, no señores, no me devuelvo, ustedes verán, si me matan aquí, pues les quedan muy bonitos matando una concejal o una senadora por aquí en la comuna uno que no viene nadie, y yo que soy Sí, la que sí. va a dar la cara, entonces me van a echar, no, no, no señores, yo no me devuelvo. Y Por así eso era, en los municipios, pero era uno, yo todavía, por ejemplo, yo llamo a Jardín y yo sé que tengo que llamar al Beiro Colorado a Jardín. Yo llamo a cualquier municipio donde ustedes quieran y yo conozco la gente por nombre, por apellido. Ahora ajá, es impersonal, por eso es que la política, la gente está tan desanimada y la gente le dice a uno, doctora, pero es claro, que lo primero que hacen los políticos es cambiarle el teléfono a uno cuando ganan. Mi número de teléfono lleva 20 años, el número. así Nunca lo he es. cambiado, Roger. Mira que por eso estamos aquí, llamaste al mismo número. Claro, al mismo número, sí, señora. Bueno, y ahora Liliana Rendón está trabajando en Antioquia muy duro por la ahora precandidatura de Juan Carlos Pinzón. Él aspira a la presidencia de la República y va a participar el 8 de marzo próximo en la consulta interpartidista por la centroderecha, la gran consulta por Colombia. Bueno, y ha estado aquí Juan Carlos Pinzón, está aquí en Medellín y le gusta. Titulamos incluso de esa manera, Juan Carlos Pinzón está muy amañado aquí en Antioquia, porque aquí le está yendo bien, pero recibiendo apoyo de frente con Liliana Rendón. Mejor Así, dicho, de frente usted con él y él con usted. como siempre, la verdad es que tengo por el doctor Juan Carlos Pinzón Roger una gran amistad y admiración, porque me tocó cuando fui representante a la Cámara, cuando fui senadora de la República, pues me tocó él como ministro. Extraordinario ministro. Le cuento que yo como antioqueña y los compañeros de aquí, la mayoría, la gran mayoría, nosotros íbamos donde el ministro en esa época de defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. No me acuerdo que yo hice varios recorridos con él en zonas muy duras, norte antioqueño, fuimos a Ituango. Me acuerdo que hubo un atentado en Ituango muy grande y allá estuvo conmigo dándole la cara a la gente en Santa Rita, que Santa Rita de Ituango, donde yo nací, pues lo conocemos muy poquitos porque es demasiado lejos y sin embargo allá fue. Estuvimos aquí en el suroeste antioqueño, me acuerdo que hicimos una reunión grande de seguridad con todos los alcaldes de esa época en La Pintada. Y hicimos varios recorridos, entramos a Jardín, fuimos a Concordia, a Betulia. O sea, hicimos siempre el doctor Juan Carlos Pinzón como ministro fue muy diligente con Antioquia, mucho, demasiado, era casi que permanente su compromiso con este departamento, a pesar de ser de Santander. Entonces, cuando en este momento yo te escuchaba, los escuchados a ustedes ahorita en la mesa y yo decía, hombre, qué importante cuando uno vota por la gente por convicción, porque reconoce, porque sabe que hay una trayectoria. Uno se pone a mirar la hoja de vida de Juan Carlos Pinzón y es un hombre que él es economista y ha venido en una lucha permanente, es hijo de un militar. A veces dicen, es que él es muy serio, él es muy seco, él es muy parco, es que él es militar. Él fue ministro de Defensa y es un hombre serio, tranquilo, no todos, no a todos no nos da ni para bailar, ni para cantar, ni para el chiste. Hay personas que como yo son jocosas, somos más alegres, otras personas que son, o sea, eso obedece, y lo decía y lo digo ya como psicóloga, a un rasgo de personalidad. La personalidad es incambiable, inmodificable. Usted modifica las conductas y los comportamientos, pero usted no puede decirle al que cante, o al que, no, no, cada quien en su cosa. Yo que le he visto a Juan Carlos Pinzón, primero que viene de una familia humilde, de un hogar bien conformado. Él tiene su familia muy bien conformada, un gran hogar, sus hijos. Es un hombre que no fue un hombre de cuna rica, es un hombre que viene de una lucha de familia muy grande, becado. Es economista, además hizo magíster, creo, en economía, becado en universidades de otros países. Ha tenido una excelente relación y ahora en estos tiempos sí que se necesita como embajador de Estados Unidos, Roger. Juan Carlos hizo un gran trabajo como embajador. Entonces es un hombre que yo le digo a la gente, a mí me dicen, doctora, pero mire que no está de primero en las encuestas, no está. Les digo yo, miren,
si las encuestas, yo que llevo más de 23 años en esta actividad política, y usted también, Roger, lo sabe, yo aprendí desde las encuestas del doctor Álvaro Villegas, que era gobernador fijo y ganó Alberto Willis. Siempre tiende a pasar lo mismo. Y ahora con estos medios de con los nuevos medios de comunicación, digamos, con todos estos temas de redes, eso es demasiado complicado porque, bueno, tú puedes buscar viralizarte por muchas cosas. Y desafortunadamente la gente mira más es porque te devuelves viral que realmente una hoja de vida. Entonces yo les decía ayer en una reunión, mi invitación es a que conozcan la hoja de vida, la trayectoria, que miren desde ahí, no lo demás, es qué necesita Colombia en este momento. Necesita un gerente. Y entre los candidatos que hay, siendo muy buenos, porque hay gente muy buena ahí, pienso que Juan Carlos es el hombre con mayor experiencia, con mayor trayectoria, y hay una cosa muy importante que se necesita hoy en el país, y es el tema de autoridad. Es un hombre que legitima los procesos, y por eso yo cuando la gente, yo le digo, solamente lee la hoja de vida, la experiencia, y miren qué es lo que necesita Colombia realmente. O sea, necesitamos un bailarín, necesitamos un cantante, necesitamos un poeta, necesitamos un corredor, necesitamos un futbolista. Le decía yo estos días a unos amigos futbolistas que quiero mucho, y yo les decía, no, necesitamos una persona como Juan Carlos Pinzón, una persona seria que se dedique. Mire, el tema del país en este momento es delicado, es muy fuerte, ese tema, esas divisiones, Roger, empecemos no más por una cosa que es simple, que es muy mío. El tema de las familias divididas hoy todas por políticas, ya no se sientan a una mesa, porque siempre aparece el tema político y aparece la discusión, la división. Necesitamos a alguien que armonice, que sea más neutro, que sea una persona que armonice. Se nos congeló la doctora Liliana Rendón. Vamos a ver si recuperamos. Doctora, ¿nos está escuchando? Sí, perfecto. ¿Y ustedes a mí? Sí, es que se congeló la imagen, doctora, entonces la tuvimos que interrumpir, pero quería hacerle, mire, antes de la pregunta una pequeña anécdota, así como hizo ahora Germán. Una de las misiones como periodista en las que yo más miedo tuve fue una incursión de la guerrilla a una base paramilitar en Santa Rita y Fango, que mataron una cantidad de hombres, la mayoría muy jóvenes. A mí me tocó. Y llegar a Ipango ya era difícil porque eran 7 horas de cuidado hacia adentro, una carretera maltrecha, y después llegar a Santa Rita de Ipango era eso, una odisea. O sea, llegar allá era una cosa, eso sí quedaba en el ombligo del mundo. No sé ahora cómo está la situación. Decía el doctor Luis Alfredo, decía, el problema no es que sea de Santa Rita, que haya nacido en Santa Rita, es quien la dejó salir. Exacto, usted cómo salió de Santa Rita, porque llegar allá es un asunto bien complejo, y lo que más me preocupaba era que los casi 4.000 habitantes que tenía Corregimiento, que me sorprendió, un corregimiento grande, era, qué lástima que ustedes vengan por aquí solamente a estos cuando nosotros tenemos tantas necesidades y estamos tan aislados. Pero bueno, eso es simplemente una anécdota. Pero recordando lo que tú dijiste, que fue un momento muy triste, pero que prácticamente ese momento de Santa Rita empezó a marcar estos 20 años. Yo me acuerdo que a mí me tocó con el padre Ernesto en esa época que recogíamos los cadáveres era impresionante, lo digo, en volquetas, y cuando íbamos pasando por una parte para llevarlos a Ituango, nos los vaciaron, o sea, nos pararon, y el padre se rebeló, el padre Ernesto, y nosotros, y no nos dejaron, o sea, bajaron nuevamente a las personas, o sea, no nos las dejaron llegar siquiera a la cabecera municipal. Eso fue una cosa impresionante. Eso fue, en ese momento creo que pasaba de 100 personas, encontraban personas en todos los solares, eso fue Se nos fue la doctora Liliana, pero realmente, compañeros, lo de Santa Rita fue de verdad esos episodios que uno dice, como, o sea, parecen sacados del realismo mágico, pero no es un realismo mágico, sino
dantesco el que uno le tocó, a mí, por lo menos el que me tocó ver a mí, ese ataque a esa base paramilitar allá. Recordemos que era una época en la que la idea era sacar del dominio del nudo del Paramillo a las FARC, porque el nudo del Paramillo era una zona importante para el conflicto. No solamente un corredor, exacto, un corredor estratégico para sacar droga y entrar armas. Y esa fue una misión de Carlos Castaño que lo logró, pues obviamente a punta de situaciones como esta, como la del Aro, como lo de la Granja. Pero bueno, es un capítulo de la historia que ojalá no se olvide, ¿no? Y bueno, me sorprendió escuchar que la doctora Liliana Rendón a Santa Rita, y de verdad llegar a Santa Rita es toda una odisea. Sí, señor. La doctora Liliana Rendón siempre la reconocimos y la reconocieron sus colegas concejales aquí, bueno, incluso en el Congreso, como una... La expresión a algunas no les gusta que porque suena muy despectivo, pues no puede uno decir ciertas cosas, entonces, porque inmediatamente lo señalan, pero era la expresión, una vieja berraca, una vieja dura, pero con razón, hecha, Javier, como usted lo cuenta, hecha en ese rincón del mundo, porque es que, ojalá fuera un ombligo, no, el ombligo está en el centro, eso está por allá tan lejos que... Era por no decir otra cosa. Perfecto, pero aterrador, y sobre todo lo que ocurrió allá hace parte pues de la historia, de las historias macabras de la violencia de Antioquia para el mundo, lamentablemente, los tiempos más terribles, más aciagos vividos, sufridos por los antioqueños y por Colombia, bueno, lamentable. Bueno, aquí está con nosotros nuevamente Liliana Rendón. Y bueno, Javier, entra bien, puede hacer la pregunta que le quería hacer. No, la pregunta que le quería hacer a la doctora Liliana era un poco, ¿cómo ven este manejo de las encuestas? Porque algunos opositores o algunos adversarios, por ejemplo, de Juan Carlos Pinzón, algunos analistas también, la han calificado como de cierta manera una candidatura desinflada. ¿Cuál es la visión que ustedes hacen sobre ese tema y sobre cómo está registrando esas encuestas en estos momentos? Y si eso es un golpe o no, una desmotivación para seguir en esta contienda. Bueno, lo primero es que los que estamos adentro de la campaña del doctor Juan Carlos Pinzón sabemos y vemos una realidad muy diferente. Yo les quiero contar, vean, ustedes saben bastantico de encuestas y yo también. Entonces, les voy a contar. No, si ustedes miran, el proceso de Juan Carlos siempre ha estado de tercero, de cuarto, pero ¿qué pasa? Que inmediatamente por intereses de otros candidatos, de otras casas políticas, independiente normalmente siempre sacan los primeros tres y el cuarto lo eliminan de uno. O sea, prácticamente lo sacan del radar de una forma estratégica. Cuando usted está de cuarto en una contienda donde faltan 3 meses, está en una posición muy buena, privilegiada. Cualquier cosa que pueda pasar a sus lados, está una persona que va ahí en todo, está un cuarto y un quinto lugar, son muy importantes porque están en la pelea, y más en un abanico presidencial donde hay tantos candidatos. Pero claro, si de una vez empiezan y cortan el tercero para que no salga Juan Carlos Pinzón, que se ha visto clarito, muy claro, por ejemplo, en el tema de Semana, que se ven muchos sesgos. Y créanme, acuérdense cuando yo gané la consulta a la gobernación, acuérdense cuando yo gané la consulta a la gobernación, que todo, y las encuestas, y casi que no recibo la encuesta en esa época de Iván Vergalo, donde yo ganaba sobrada, le ganaba al doctor Luis Pérez, le ganaba a Andrés Guerra, pero lejos. Y casi que no la sacan, prácticamente me tuve que enojar durísimo para que pudieran mostrar esa encuesta en ese momento, donde yo los ganaba con el 42%, Luis Pérez el 17% y Andrés Guerra con el 7%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay manejos de gente conveniente, no ética, ¿qué estamos haciendo? Engañando el electorado, pero eso no es de ahora. Créanme, ¿por qué nos ha dado las sorpresas muchas de las últimas elecciones? Terminan eliminando díganme ustedes, por ejemplo,
de 70 candidatos, ahí hay gente, 10, 12 candidatos muy buenos, pero si no hay visibilidad para ellos, ellos no tienen la misma posibilidad de competir de la misma forma. ¿Por qué? Porque es que, hombre, mire, lo llaman, a mí, por ejemplo, para mi candidatura a la alcaldía mía, lo último, cuando entró el doctor Federico, que por cierto lo ha hecho bien, ha hecho su gran trabajo, a mí me entrevistó Riaño, a mí me entrevistaron de muchas partes, de semana, de todas partes, y pararon las entrevistas. O sea, ya con ellas grabadas. O sea, de una le entraron y empezaron a cualquier persona que pudiera significar un peligro en ese momento, nos empezaron a ir pam, pam, y las entrevistas, no, los tres primeros, y después los dos primeros, y de esa forma van sacando y van quedando con el candidato de su interés. Eso es muy delicado y es muy grave para la democracia. Entonces yo sí quiero decirle, la realidad que yo viví con Juan Carlos Pinzón, estuvimos en Berrío, hace 15 o 20 días, más de 800 personas en las comunas. El debate de antier no tuvo casi cubrimiento, les cuento, la gente se quedó por fuera. Hay 70 personas y por fuera se quedaron por lo menos 500 o 600 personas más que las tuvieron que acomodar afuera. Entonces yo digo, ¿cómo? Juan Carlos tuvo un gran desempeño en ese debate y la gente decía en la salida, este señor, ¿por qué no tiene más prensa? ¿Por qué no tiene más publicidad? Decían los jóvenes. Ajá. Oiga, Liliana. Hay de los candidatos y eso nos va a llevar Oiga, Liliana. Atención gravísima. Sí, señora. Oiga, Liliana. Supongamos que Juan Carlos Pinzón vuelve a inflarse, empleando la expresión de Javier, que sí, hay que ser muy objetivo en ese sentido desde el punto de vista de cómo se presentó inicialmente a Juan Carlos Pinzón. Recuerden que incluso, mejor dicho, le voy a confesar, nosotros aquí decíamos, y yo utilizaba una expresión un poco teatral a propósito de los 5 precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Yo decía, utilizando la expresión, pero estábamos de acuerdo todo el equipo, Oscar, Germán, José y Javier, estábamos de acuerdo en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba mirando por encima del hombro de estos 5 precandidatos, inicialmente con Miguel Uribe Turbay, después con Miguel Uribe Londoño, pero que nos parecía hasta irrespetuoso porque él estaba mirando a Juan Carlos Pinzón. Entonces, cuando aparece Juan Carlos Pinzón, incluso esa era la escena, que estaba perdiendo tiempo ahí en la consulta o más bien en la encuesta que se iba a realizar en torno al candidato único que a la postre se ganó Paloma Valencia, que molestó mucho a María Fernanda Cabal, y entonces otro Lilianazo. Ya voy, muy bien, se la pilló. Allá voy. No puede ser que, oiga, le iban a dar un Lilianazo, es lo que suponíamos a cualquiera pensando en Juan Carlos Pinzón. Lo teníamos aquí en la cabeza como que el que quería. Vamos a suponer un escenario en el que esta consulta del 8 de marzo, supongamos que se la gane Juan Carlos Pinzón, pero al que estamos viendo de pronto, o al que estamos viendo que están mirando es a Abelardo de la Espriella. De pronto le da miedo que un lilianazo también se le aplique a Juan Carlos Pinzón en esa circunstancia, o incluso a la misma Paloma si es ella, o quien quede allí como el candidato único por esa gran consulta por Colombia. Bueno, lo primero yo te quiero contar, yo por ejemplo, Liliana Rendón, aquí sí me meto yo. Yo no era, no fui partidaria de esa consulta, realmente. O sea, me parece que, y creo que el doctor Álvaro Uribe ha cometido un grave error en este momento particular del país. El doctor Álvaro Uribe en este momento ni siquiera debiera de tener un candidato, porque en este momento su trayectoria, su legado, los seguidores de Álvaro Uribe, toda esa gente, pues están en este momento divididos entre 3 y 4 candidatos. Con Juan Carlos Pinzón hay mucha gente que estuvo en el Centro Democrático, que está, unos por encima, otros por debajo, pero están. El tema, el presidente en este momento que se necesitaba unidad del partido de la derecha,
¿Qué hacen las consultas en la historia? Dividir, porque nunca nadie queda contento con el resultado de los que están participando. Entonces, qué grave en este momento una derecha absolutamente dividida. Y como te dice, bueno, ya uno no sabe a qué acuerdos llegaron ellos al interior de los participantes en la consulta, pero uno sabe que eso normalmente, yo veo al doctor Juan Carlos muy cumplidor, muy en el que gane, dice yo apoyo al que gane, todo eso. Obviamente que, como te digo, veo mucho desánimo en mucha gente para salir a votar la consulta, porque ¿qué pasa? Personas que han tenido ese liderazgo, como decía ahorita, en este momento con candidatos propios en una consulta, no, debíamos de haber esperado pues esos jefes y más jefes de partidos, digámoslo así, esperar al final quién gana la consulta y ahí, bueno, entremos a una unidad grande para que podamos tener, para que podamos hacer una buena elección y tengamos de verdad esa derecha y esa centroderecha y bueno, todos unidos trabajando por el país, pero hoy por hoy yo se lo digo y lo escucho en la calle, o sea, la gente lo único que está es confundida. La verdad, a mí me parece que si la derecha o esta consulta no pasa de 4 o 5 millones de votos es muy grave, porque mientras si en la de izquierda hay en este momento alguna división que para mí yo puede ser parte de la película, no la veo tan clara, parte de la película y de la estrategia. Llevar grandes sorpresas. Se los digo yo que soy una valla rodante, que me conozco todo, que ando por las comunas, que ando por todas partes. Uno dice, no alcanza a percibir candidatos que están ahí, que uno dice, no, pero ese de dónde, ese no tiene voto de opinión, es el que lo conoce, lo odia, y lo que está pasando en las comunas es muy distinto. Ojo con eso. No crean que la izquierda está muy lejos de la derecha y más con esta división, no están caminando, es aquí, así de sencillo. Por eso digo, tan delicado es que hagan una consulta, que la gente está reclamando, dice, bueno, no, esos recursos salen también del bolsillo de los colombianos, hasta dónde esa consulta se respete, hasta dónde esa consulta después sí nos unimos al final, pero no creo que el candidato que la consulta, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, si nosotros ganamos la consulta nos vamos hasta el final, porque es que para eso nos hemos sometido a todo este tema y lo hemos hecho con humildad, con trabajo, con fuerza, pero nosotros no fuimos hasta el final. O sea, la prueba de nosotros es ahorita el 8, esa es la prueba de nosotros de la campaña de Juan Carlos Pinzón. Entonces yo le digo... Doctora Liliana, usted lo que nos dijo hace un momento es que desconfía de estas encuestas y casi que habla de una plan deliberado de sacar a Juan Carlos Pinzón de pronto de los primeros lugares, pues con alguna intención de favorecer a otros candidatos. Pero realmente, pues Juan Carlos Pinzón no es el único, hay una lista grande de candidatos o precandidatos que marcan muy poco. Inclusive a Paloma Valencia le pasó, a María Fernanda Cabal y a todos ellos. Paloma Valencia vino a repuntar un poquito después de ganar la consulta, después de ser elegida pues en la encuesta del Centro Democrático, pero Juan Carlos Pinzón no le ha ido bien desde el principio en las encuestas. Vuelvo a lo mismo, hay una posición importante en las encuestas que ese tercer, cuarto lugar es un lugar, es que miren, si las elecciones fueran mañana, sería un tema distinto, pero es que, ¿sabe qué pasó con esta campaña, hombre? Que se empezó muy temprano. Todavía faltan 3 meses. En 3 meses pasa de todo. Y ustedes lo conocen más y lo saben más. Entonces, que si estas elecciones decimos, bueno, mañana es la candidatura, podía ganar de la Espriella. Porque ser más mediático, por estar más en las redes, porque empezó más rápido, bueno. Pero les cuento, son 3 meses. 3 meses. El tema de las divisiones que hay en este momento, de la gente no tener claro, por ejemplo, la misma gente de derecha agitando para que la gente no vote en la consulta. Ya la consulta existe, ya hay que hacerla y ojalá todos pudiéramos por el candidato que quieran. Obviamente yo
les pediría que me ayudaran con mi candidato Juan Carlos Pinzón. Pero estoy segura que si las encuestas de hoy, que las que están hoy, como hace 4 meses que estaba Vicky y estaban otros de primero y ya están de quintos o de terceros o de cuartos, yo les digo, son 3 meses. 3 meses políticamente hablando, eso es eternidades. Y estamos en un país que no nos podemos quedar con un candidato, tenemos que tener 2 o 3 cartas muy fuertes para poder pelearnos esa final, pero nos estamos matando y solo es la consulta, falta la primera vuelta porque esto no se va a primera vuelta, ahí no terminamos, esto va a segunda vuelta con seguridad. Sí, señor. Bueno, Liliana, ya para terminar ya se nos acabó el tiempo, un último comentario para una respuesta muy rapidita. Supongamos que la consulta la gane Paloma Valencia, ¿usted la apoyaría no obstante lo que le ha hecho Centro Democrático, lo que hizo Centro Democrático a usted? Le voy a contestar, Robert. Los compromisos adquiridos son por los candidatos. Yo soy militar, estoy apoyando un candidato por convicción, que es Juan Carlos Pinzón. Sí, perfecto. Muy bien. Liliana Rendón, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando todavía, como usted dice, faltan 3 meses. Para la consulta muy poquito, pero para la primera vuelta 3 meses. Y como usted dice, vamos a la segunda vuelta, todavía faltan 5 meses. O 4. Bueno, Liliana, muchas gracias. Un abrazo para todos, Hernán. Un saludito muy especial a toda la mesa, de verdad. Dios los bendiga. Amén, Liliana. No, muchas gracias. Muy querida. Gracias. Bueno, señores, ahí tienen ustedes a una persona que lleva la política en la sangre. Se le nota, ¿cierto? Mucho. Se le nota mucho. No, ella ha sido una mujer muy, muy visible desde que estuvo en el Consejo, la recordamos por supuesto en el Congreso de la República. Esa anécdota que usted le recordaba a Roger de cuando le hicieron el Lilianazo, lo recuerdo yo perfectamente cuando lo hablaba con ella, cuando ella era candidata a la gobernación, cómo sufrió esa falta o esa democracia del partido en el que ella estaba en ese momento y cómo salió muy molesta de allá. Entonces, sí, una mujer muy luchadora, por supuesto. Lo que yo tengo que decir sobre el tema de la candidatura de Juan Carlos Pinzón es que yo creo que muy difícilmente en estos meses despegue esa candidatura. Cosas se han visto, por supuesto, cualquier cosa puede pasar, pero sí la tiene muy difícil porque realmente había muchas expectativas y se fue cayendo lo que le pasó inicialmente como a Vicky Dávila, que comenzó como pisando fuerte y después se fueron desinflando y ya comienzan esas polarizaciones y a verse solo algunas figuras que siempre marcan en los primeros puestos en las encuestas. Complicada la tiene ganar la consulta y ganarla las encuestas. Sí, señor. Muy bien. Lo mismo pienso yo, el tema de Liliana Rendón, pues como siempre es de admirar su coraje, y hoy lo demostró también con esa última pregunta que usted le hizo, don Roger, sabiendo lo que pasó con ella en el Centro Democrático. Ella dice que el tema de ese asunto queda a un lado en esta contienda electoral, llama a la derecha a unirse en el fortalecimiento de 2 o 3 cartas fuertes, y obviamente pues el compromiso de ella de si pierde la consulta y la gana, por ejemplo, Paloma Valencia, pues el compromiso es apoyarla. Y sobre la candidatura de Juan Carlos Pinzón, pues también pienso, no sé si eso es un efecto dominó lo de las encuestas, que cada vez más desaparece, se diluye más, no solamente esas, sino otras candidaturas, y hoy en el país, puede pasar mañana otra cosa, hay 2 grandes candidaturas, 2 hombres fuertes, que no sabemos, pero que probablemente sean los que lleguen a segunda vuelta, que son Abelardo de la Espriella hoy y Iván Cepeda, don Roger. Sí, por lo menos eso es lo que las encuestas vienen diciendo desde diciembre del año pasado hasta ahorita.